Antes de nada, tranquilos, va a haber un vídeo de Amaya. Esto es solamente una explicación para que sepáis de cuándo es este vídeo. Este vídeo lo grabé el año pasado antes de que empezase OT 2018. Amaya había venido a la academia y aprovechamos para grabar un vídeo para nuestro programa de internet que se llamaba Lo de antes de OT. La idea era que Amaya contase algunos consejos para los concursantes de OT 2018. Empezamos a charlar y al final los consejos para la gente de OT 2018 se convirtió en una charla sobre lo que había supuesto Operación Triunfo para Amaya. Y luego, como nuestro programa era cortito, pues tampoco encajaba tanto la entrevista. Así que fuimos postergando el momento de subirla al canal de YouTube de Operación Triunfo, tanto que se pasó Operación Triunfo y se ha quedado ahí. Finalmente me han cedido esas imágenes para poder subirlas a mi canal de YouTube porque me parecía como, aunque no sea una cosa que esté de actualidad, me parece que es una charla muy bonita y que me gusta recordar y quería compartir también con vosotros porque creo que tanto los que seáis seguidores de Amaya como del formato, creo que lo vais a disfrutar mucho, igual que lo disfruté yo. Y nada más, recordad que es en agosto de 2018, por lo tanto hablamos de cosas que ahora no tienen mucho sentido. Y escuchad el disco de Amaya, esto ya como actualidad lo digo. Y si queréis más entrevistas de este tipo, podéis decirlo en los comentarios y también podéis decirlo por Instagram. Muchas gracias por todo. Viva Amaya, viva OT. Adiós. Ya está. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Amaya. ¿Qué tal, Amaya? Muy bien. La tenemos aquí secuestrada para que nos dé un poco de consejos para pues, los nuevos concursantes. Como tú has estado en la academia, pues bastante rato, la verdad. Bastante rato, podría decirse, como hasta el final. Con tu experiencia, pues vamos a darles algunos consejos pues, de cara a la convivencia, por ejemplo. Vale. En la casa. Me encanta porque parece que te voy a preguntar como algo de, en plan, los ríos de España o algo así, pero no. En la habitación se te conocía porque eres una persona bastante pulcra, ordenada, siempre tenías todo en su sitio. No, la verdad es que no. No, pero había, o sea, yo me acuerdo dormía en la habitación, justo en la cama de la esquina, al lado de la ventana. Y ahí se acumulaba, había como un hueco, o sea, era la cama y no estaba completamente pegada en la pared, ¿sabes? Había como un hueco. Y ahí había un montón de cosas. Y vale que muchas eran mías, pero no todo era mío, porque la gente se pensaba que todo era mío. Pero no, o sea, era cosas acumuladas de la gente que estaba en esa zona de la habitación, pero no era todo mío, la verdad. Pero tú estabas, bueno, rentabilizando un poco el espacio también, era como de... No pido más que esta esquina para todas mis pequeñas mierdas, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y siempre recordar como que esto es de los demás, o sea... Oye, y lo de para iros a dormir y todas esas cosas, siempre, ¿alguna vez teníais movidas con lo de venga, por favor, dormiros sí, ya? Todos los días había, todos los días, sí. Todos los días había. Y eso la verdad es que no sé qué consejo dar. Simplemente pues disfrutar de ese momento. Y las tareas del hogar y todo eso, lo de limpiar los platos... Sí, bueno, eso también hubo bastante problema, pero... O sea, es que ahora lo piensas y yo misma lo pienso y digo, joder, es que no era tan complicado. O sea, simplemente pues... No sé, había además 2 lavavajillas, pero no sabíamos usarlas. Pero yo es que es lo que te digo, lo pienso y digo, joder, es que no es tan complicado, es algo súper sencillo. Pero en el momento sí que yo pensaba, bueno, no hay solución a esto, o sea, era... En plan, es que, o sea, hay que tirar los platos, o sea, no se pueden fregar, es imposible. No, cada uno, yo fregaba lo mío y ya está. Claro, y ya cada uno se lo gestionaba. Sí. Y luego empezamos a hacer como trucos, o sea, Roy empezó como a sacar fotos de los platos de cada uno para luego ver, o sea, ver el plato que estaba en el fregadero para ver quién había sido. Oye, ese truco es bueno, ¿eh? Sí. Y Roy también se etiquetó, cubiertos, platos, Roy, o sea, todo. Bueno, era Roy. Sí, en realidad sí. Al final también con eso hubo bastante bronca. Después de haber salido, ¿no has pensado en algún momento como de, estos momentos en vez de... Sí. Haberme cerrado, yo qué sé. Sí, no, sí, o sea, de hecho, ese pensamiento lo tengo con todo en general, o sea, todo lo vivido en la academia es como que cuando estaba ahí dentro no me daba cuenta de lo bien que estaba, ¿sabes? De lo feliz que era, porque al final era, lo hablaba antes con mi hermano y con Rosa, la de vestuario, que estar ahí dentro al final era como volver a ser un poco un niño, ¿sabes? Porque no tenías preocupaciones. Y claro, un niño, sus mayores preocupaciones, pues que son hacer la tarea, o sea, comer, ¿sabes? Es como cosas súper básicas que al final te parecen como lo mayor, o sea, el mayor problema de tu vida si llegas tarde a una clase, por ejemplo, pero ahora lo piensas y dices, es que es una tontería. Pues era un poco eso, era volver a ser un niño, tener preocupaciones pues de una persona de
8 años, como de, pues o sea, mi única preocupación era aprenderme la canción de la semana y no llegar tarde. Y bueno, tener más o menos las cosas ordenadas, pero eso no lo cumplía. Y cumplía, bueno, no cumplía. Una de 3 está bien. Jolín. Una de 3, vaya. Una de 3. Bueno, no pasa nada. Vamos, imagínate. Sí. Además también cualquier problema que tenías ahí era como que lo magnificabas muchísimo porque no tenías otro problema más grande para compararlo. Pero yo problemas que, yo qué sé, que igual me quedaba fónica un día y lloraba ya porque pensaba que era lo peor. Ahora lo pienso y digo, joder, si es que no era nada. Claro. Y era como que ahí, pues eso, éramos felices. Y también los momentos así, algo así como más concreto. Yo que sé, en clases, por ejemplo, a veces que me daba mucha pereza ir, por ejemplo, a una clase de Magalí, que había que madrugar y así, era como, ¡buah! Qué mal, me quiero ir de aquí. O sea, no, obviamente no. Sí, pero bueno. Pero en ese momento era como, joder, qué mierda. Pues ahora mismo es como que pagaría muchísimo por eso, ¿sabes? Por levantarme una mañana ahí a las... No me acuerdo a qué hora nos levantaban, creo que eran como las 8:30 o así, ¿no? Yo estaba haciendo deporte y yo estaba desayunando todavía, ¿sabes? Digo, madre no, mía. pero nosotros desayunábamos después de hacer Claro, deporte, digo, sí, sí. Pero eso, y era como... O sea, pero ahora mismo pagaría por eso, o sea, es que simplemente por ese momento, por levantarme y, o sea, y ir a clase de Magalí. O sea, ahora mismo es como que echo muchísimo de menos absolutamente todo. Sí, hombre, si echas de menos hacer deporte, realmente... Ya, por eso, o sea, es que lo echas totalmente, mucho de menos. sí, es como que pagaría muchísimo por simplemente vivir eso, que es algo que ahí dentro no me gustaba. Pero sí, lo bueno es que si sientes que... O sea, que te sentías como una niña y todo eso, es que lo has aprovechado al máximo. Sí, al Entonces, final sí. eso no te ha quedado ya de decir... Ah, Claro, es eso, pero es que también ahora, por ejemplo, o sea, yo creo que todos pensamos, jo, qué bien estaba cuando era niño, pero tú cuando eres niño no te das cuenta de lo bien que estás en realidad. Entonces eso es un poco lo que me pasaba ahí dentro y lo que nos pasaba a todos, que estábamos súper bien, éramos súper felices, no teníamos ninguna preocupación, pero no éramos conscientes de lo bien que estábamos y de lo... No sé, o sea, yo a veces también decía, joder, he hecho mucho de... Porque al final también echabas de menos lo de fuera, pues claro. a tu familia y así. Pero, y entonces yo pensaba, buah, pero aprovecha esto porque luego cuando estés fuera vas a echar de menos lo de dentro. Lo pensaba, pero yo era como... Simplemente, o sea, me decía cosas a mí misma que, bueno, me entraban por un oído y me salían por el otro, cosas que me decía yo misma, ¿sabes? Era como, pues mira, da igual, o sea, es que nunca más va a pasar y nunca más nos vamos a sentir así de... no sé, de protegidos, pues eso, o sea, porque ha sido algo súper especial. pero lo habéis vivido. Claro, lo hemos vivido, Claro, o sea, o sea, yo estoy... Claro, o sea, es que es tienes algo un recuerdo increíble. feliz. Sí, yo tengo un recuerdo súper bonito. Y es que eso, o sea, ese recuerdo va a estar ahí siempre. Y también hay veces que me entra muchísimo la nostalgia. ¿Estoy hablando demasiado? Está bien. Está bien. Lo que estás o sea, diciendo tú siempre está bien. Ay, muchas gracias. Es verdad. No, pero hay veces que también, o sea, lloro, o sea, yo a veces lloro muchísimo acordándome, yo también me torturo a mí misma viendo vídeos en YouTube y así, porque... Eso te iba a preguntar, Sí, te iba a sí, preguntar si veías las Sí, cosas a de... veces sí, no, yo qué sé, pongo mejores momentos, no sé qué... A lo mejor que pongas mejores momentos. Sí. Clase Magalí y tú ahí llorando, viéndote Ay, perdón. sudar. Sí. No. Viéndolo hacer, en realidad cuando no miraba yo no hacía nada, porque claro, en ese momento no era consciente de que estaba siendo grabado. Y era como, yo no miraba. Te pensabas que era como no mira la profe, Sí. no pasa nada, me está mirando España, pero Sí. no es la profe, bueno, está bien. Eso es. Cuando sales de la academia, tú, bueno, veo que estás como un poco en plan, modo un poco tortura. Sí, es verdad, estoy súper, estoy súper pesimista. Bueno, pero tampoco es pesimista, ¿no? Es como eso, nostálgica. nostálgica, sí, totalmente. Entonces, Sí. ¿no tienes tampoco una clave para enfrentar la salida? Al final del programa, o sea, estaba muy bien, pero era como que tenía ganas de salir, como, buah, tengo muchas ganas de ir a Pamplona, ¿sabes? De ver a mis amigos y así, pero yo me acuerdo el primer día que fui a Pamplona ya lo echaba de menos, o sea, y pues eso, ya había estado en Pamplona y había visto a mis amigos y ya está. Ya está, o sea, vuelvo. Vale, eso, o sea, yo eso completamente. Justo el día siguiente de salir de la academia, me había dejado muchísimas cosas en la academia, o sea, todo el mundo se había dejado alguna cosa, pero yo me había dejado demasiadas En tu cosas. rincón. Sí, entonces me hicieron ir para recogerlas, porque no me las iban a guardar todas, pero eran muchas cosas, sí. Entonces fui y buah, o sea, me acuerdo que es que era justo el día de después, pero ahí fue cuando de repente dije, buah, o sea, quiero volver, ¿sabes? Y no había ido todavía ni a Pamplona y fue como que me di cuenta de, pues eso, de lo bien que estaba en la academia o sea, ya había pasado 2 días desde que me había ido y hacía 2 días, no lo sabía, o sea, no era consciente de lo feliz que era. Y ahí, o sea, y yo me acuerdo que me llevaron por los pasillos de las cámaras y así, pues ya que fui a la academia, pues para verlo. Y yo estaba, o sea, era como ver, o sea, porque claro, en el momento en el que estás dentro es como
vale, soy consciente de que ahí fuera hay cámaras, pero aún así estás en tu casa, es como, bueno, o sea, lo piensas pero no lo sientes, ¿sabes? Es como que físicamente yo estaba en mi casa. Y me acuerdo de ir por los pasillos y decir, o sea, es verdad que es un plató, o sea, verlo pues como de una manera completamente distinta, de repente, Sí, como ¿sabes? tu casa vista Eso, desde fuera. ver tu casa y ver tu casa, pues eso, como, o sea, como con unas cámaras detrás, o sea, ver tu casa y darte cuenta de verdad, ser consciente de que, joder, me han estado viendo muchas personas. Sí, tía. Y es que es como ver ahora, imagínate, vas por tu casa y te metes detrás del espejo y ves tu casa, es como algo rarísimo. Pues era eso, era una sensación súper extraña, era como, madre mía, ¿dónde estoy? O sea, era, no sé, o sea, de repente cambié completamente la visión de cómo veía la academia a cómo la veía, a cómo la veo ahora, que al final es que es verdad que es un plató. Sí, pero lloras igual, quiero decir, o sea, como sí. he cambiado No, ahora que he vamos. ido... Ay, te sigo contando. Es que me encanta hablar de esto. Me encanta hablar mi de tema. esto con alguien que lo conoce, Claro, ¿sabes? sí, es mi tema de conversación favorito, ya te digo, desde que salí solo hablo de esto. Pues qué bien, porque lo has ganado, Sí, es verdad. súper bien. Bueno, no, pero sí, joder. Pero bueno, esto es lo último, te lo prometo. Que ahora cuando hemos ido a visitar la academia, yo, o sea, desde que salí es como que me he sentido, o sea, obviamente estaba bien, pero sentía como, joder, o sea, me sentía incompleta tampoco, pero como con un vacío dentro, como... Y ha sido entrar y físicamente, o sea, pero hablo de físicamente, ¿eh? Sentirme como, vale, ya estoy en casa, ¿sabes? O sea, como sentirme bien ahí dentro, era como, vale, físicamente, joder, pues eso, como si estás en tu casa, pero mentalmente yo decía, joder, no, o sea, esto es mentira, o sea, esta no es tu casa, esto es un plató, ¿sabes? Pero yo físicamente, o sea, yo me estaba, bueno, acaba de pasar esto, ¿eh? Y estaba todo Pero está el bien rato... que te acuerdes, Sí, ¿eh? Hay que ir comprobando todo el rato que nada se escape de aquí, ¿eh? Sí, es verdad. Y estaba todo el rato llorando, bueno, me acuerdo que me he tumbado en el sofá y estaba yo ahí tumbada viendo el techo y es que es eso, físicamente me sentía en casa y yo sentía, vale, pues ahora pues estamos en... O sea, me sentía como en la academia, cuando teníamos tiempo libre, que estaba yo igual tumbada en el sofá y yo pensaba, vale, pues ahora me llamará Martí para ir a grabar no sé qué. Pues ese como que sentía eso, como, vale, pues ahora estoy esperando a que... Pero yo pensaba, hijo, no, o sea... Esto ya nunca más va a volver a pasar, ¿sabes? O también me he sentado un momento con Aitana en los escalones estos que estábamos en los pases de micros y cuando venía una visita. Y nos hemos sentado ahí y estamos ahí sentadas viendo todo, el espejo, no sé qué. Y yo, lo mismo, físicamente sentía que iba a entrar ahora alguien por la puerta, ¿sabes? Que iba a entrar una visita o que iban ahora a estar todos los profesores en la silla, o sea, en las sillas y que iba a haber pase de micros, o sea... Físicamente me sentía así, como estoy en mi casa, o sea, como la rutina del día a día. Y claro, y no. Y entonces por eso lloraba tanto, porque era como una incomprensión entre mi cuerpo y mi mente, como, a ver, no, esto lo que estás sintiendo no es lo que está, o sea, no es la realidad. Pues eso, y mucha nostalgia. Pero lo has razonado muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, podrías haberte quedado como en shock y en realidad es como que has razonado muy bien todo lo que te está ocurriendo. Y eso está bien, porque si no tendrías como todavía sí, más caos en tu cabeza de estoy aquí y no sé qué me ocurre. Sí, es verdad, por lo menos, o sea, yo creo que lo entiendo un poco lo que me pasa. Pero aún así es que es mucha melancolía, o sea, estamos todos muy nostálgicos y ahora además que ha pasado la gira y todo ya es como, ya está, o sea, no sé. Pero de todo se sale. Sí, de todo se sale. Joder, más bien estoy deprimiendo que animando a la gente. Es como esta casa es un plató, no sé qué, es toda mentira, pero claro, no, es todo cartón piedra. Es la mejor experiencia de mi vida, sin duda, o sea, es que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, a veces veo vídeos que son igual conversaciones que yo he tenido, que es rarísimo porque, claro, a mí se me han ido de la mente, porque son conversaciones completamente que no me vas... O sea, una conversación de, yo qué sé, de cuál es tu comida favorita o cosas así que no te sirven para nada en la vida. Y yo me veía y es como, pero ¿esto cuándo he dicho yo eso? O sea, cosas, es como si tú de repente ahora ves cómo estabas tú hace 3 meses sentada en el sofá de tu habitación, o sea, en el sofá de tu casa y viendo la tele o hablando con tu madre. Y claro, es una conversación que se te ha borrado de la mente. Sí. Y de repente lo ves y no te acuerdas y dices, pero esto... no sé, o sea, es algo rarísimo. ¿Y te ha pasado alguna vez que alguien, o sea, por ejemplo, que alguien de fuera se haya quedado como con una cosa tuya que tú
O sea, me refiero como, yo qué sé, cuando lo de las mechas y el rollo surfero y lo no de sé las qué, como mechas la, sí que me acordaba. la gente repitiendo mucho lo de qué rollo Sí. surfero, digo, igual ella lo ha Sí, dicho y no, tal cual se yo le fue, se le... Yo fue la de las mechas, sí que porque lo pusieron además en la gala y así, me acuerdo. Y me acordaba de que me habían hecho mechas, Hombre. obviamente, sí. Pero lo que no me acordaba absolutamente, pero que se me había borrado completamente de la mente fue lo de los aspersores. Ostras. O sea, yo, porque fue un comentario completamente, o sea, no sé, simplemente dije, porque estaba relajada mirando, porque me acuerdo que se veía a lo lejos un campo de fútbol en la terraza, y a veces además se veía como a niños jugar y así, que a mí me encantaba mirar. Y ahora pues sería, no me acuerdo qué hora sería, pero estaba ya como atardeciendo y era casi de noche, y se veían los aspersores. Y entonces a mí me recordaba muchísimo como al verano, y así me daba como nostalgia ver los aspersores, y era como, guau, me encanta mirar los aspersores, pues porque, no sé, me gustaba, no sé. Y fue un comentario completamente, pues eso, como si ahora te digo, esa pantalla, yo qué sé, es que no sé, o sea, un comentario. Sí, sí. Y cuando salí, me decía la gente de los aspersores, y yo, ¿pero qué es eso? O sea, yo no me acordaba, yo decía, ¿pero qué? O sea, que no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Y vi el vídeo diciendo lo de los aspersores y yo, madre mía, lo primero que pensé fue, qué fea salgo, o sea, porque salía súper fea. En plan, va ahí con la chaqueta, no sé qué. Muy señora, tía, Sí, en plan así. Pero salía como con cara como de asco. Y bueno, no sé, da igual. Y lo segundo fue, ¿pero cuándo he dicho yo esto? O sea, pero bueno, o sea, me sentí identificada porque es verdad que me gustan. Y que expulsan agua, como dice Alfred Sí, después, es que es verdad. como de ahí no hay Es ninguna verdad, mentira. Es verdad, claro, pero es que fue como un momento, o sea, es que ¿cuánto duró? 5 segundos. Sí, sí, pero- Que a mí ya se me había olvidado, o sea, a la hora me decían, me recordaban eso y yo no me acordaba. Pues sí, es verdad, estaba mirando los aspersores, pero no me acordaba, o sea, es que fue un comentario y una respuesta, punto. Y es Sí, como- sí, que podría quedarse como en el aire, pero claro. Y luego, claro, yo me decía, ¿pero qué dices? O sea, yo no me enteraba de nada. Es que cuando salí me dijeron lo de, oye, los aspersores, o me comentaban cosas y yo, ¿pero qué dices de los aspersores? O sea, yo decía, ¿pero qué he hecho yo para que la gente me relacione con los aspersores? O sea, yo Embajadora no de entendía, aspersores. Claro, es como, ¿por qué la gente me relaciona con el...? O sea, no entendía nada. Y es que, o sea, nunca más en la academia he vuelto a hablar de los aspersores, solo fue en ese momento. Y, o sea, de repente... Hemos repasado como Claro. toda su vida, desde... Sí. Y solo fue en ese momento y ya nunca más hice un comentario de aspersores ni nada. Y claro, yo Le marcó. no me acordaba, sí, y fue como rarísimo, la verdad, pero... Buah, es que en realidad llevamos como un montón de rato hablando Sí, ¿no? Es de... verdad. O sea, que entonces esto, que lo cojan los de OT 2018 y que saquen los consejos que vean en las partes así como... No son consejos, o sea, es contar mi vida un poco. Bueno, ¿no? Pero- o sea, yo creo que Amaya es un ejemplo de persona que ha disfrutado la academia al 100%. Eso, que lo hemos disfrutado todos muchísimo. O sea, hablas con cualquier otro y es que es lo mismo. Es que, no sé. Es bueno, que- Perdón. No, perdón, no. O sea, entonces yo creo que al final la clave es como que disfruten al máximo la experiencia, que es como que se dice mucho, o sea, es como muy típico, ¿no? De disfruta, y es como de, Sí. ya, pero cuando pasan cosas dices, vale, hay Sí, que disfrutar es que es como eso. todo. O sea, Es que es eso, te dicen disfruta y es como... Vale, o me sea... la pela. Sí, es como, bueno, disfrutad. disfrutad. Os lo dice Amaya y os lo tenéis que decir vosotros Sí, eso, mismos. pero de verdad, o sea, porque yo, pues eso, lo que he dicho, que me encantaría haber sido consciente de lo feliz que era en la academia. Eso es. Y usad mucho Instagram, como ella. Eso. Adiós. Adiós. Guay. Pues muy cómoda, ¿no? Muy guay. Ha sido muy estaba bonito. súper a gusto hablando. Jo, ya ves, yo era como de...